Bueno, muy buenos días para todos, nuevamente comenzando este espacio de la mañana. Bueno, y después de descansar este puente festivo, vamos a encomendarle a Dios nuestro día, nuestra semana y poder aprender cada día más de Él. Le invito a que cerremos nuestros ojos y le demos gracias a Dios. Padre lindo, mi buen Señor, hoy te damos gracias, Señor, por todo lo que tú nos das, por tu misericordia, por tu cuidado, por tu favor, porque eres tú, Señor, quien guías cada uno de nuestros pasos. Hoy queremos encomendarte, Señor, nuestra vida. Lo que tengas que sanar, sánalo. Lo que tengas que quitar, quítalo. Aún, Señor, si eso implica que mi ego sea en eso afectado, Dios, pero que seas tú, arquitecto perfecto, sanando nuestro ser interior. Hoy venimos ante ti, Señor, porque somos nosotros los que necesitamos de ti. Y tú eres el Padre bueno, comprensivo, amoroso, eterno, que cuida, que da vida, que ayuda, que sustenta. Por eso enséñanos a ver la vida como tú la ves y enséñanos a vivir como tú quieres que vivamos. Te lo pedimos y te lo rogamos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Bueno, familia, vamos a hablar en esta mañana, como ustedes pudieron ver en el título, salir de la indignidad. Vamos a ver qué es ese sentimiento de indignidad que a muchos hijos de Dios no les permite crecer ni avanzar en su vida. ¿Qué es el sentimiento de indignidad? Básicamente es el sentimiento que hace que no nos acerquemos a Dios. Es ese sentimiento de que usted no da la talla, de que no es suficiente haber logrado el objetivo. Es el sentimiento de no haber sido lo que Dios esperaba de mí, o que las cosas no me salieron finalmente como yo quería. Cuando hablamos del sentimiento de indignidad, ese sentimiento hace que pues, nos sintamos profundamente frustrados, no avanzamos en nuestros procesos, nos quedamos atascados en pensamientos y en sentimientos que pues no nos dejan ver más allá de lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Vamos a ir a la Biblia, al Salmo 130, versos del 3 al 6, en la Nueva Traducción Viviente. Salmo 130, versos del 3 al 6, dice lo siguiente: Señor, si llevaras un registro de nuestros pecados, ¿quién, oh Señor, podría sobrevivir? Pero tú ofreces perdón para que aprendamos a temerte. Yo cuento con el Señor, sí, cuento con Él. En su palabra he puesto mi esperanza. Anhelo al Señor más que los centinelas al amanecer. Sí, más que los centinelas anhelan el amanecer. Miremoslo desde esta perspectiva. Si el Señor llevara un registro de nuestros pecados, de nuestras faltas, de las cosas que no hemos hecho ni hemos vivido sabiamente con ellas, pues nos vamos a dar cuenta de que ¿quién podría en esencia sobrevivir o sostenerse? ¿Qué es lo que el Señor ofrece? Él ofrece perdón. ¿Y ese perdón para qué es? Para que aprendamos en esencia a temerle a Él, ¿cierto? El salmista expresa: yo cuento con el Señor. Sí, cuento con Él. En su palabra he puesto mi esperanza. Y hace el ejemplo de lo que anhela más un vigilante, ¿cierto? ¿Qué es lo que más anhela un vigilante? Que llegue la mañana y pueda salir de turno.
aquellos que les toca trabajar de noche en guardia, en cualquier actividad, saben lo valioso que es que llegue el fin de turno en la mañana, porque el cuerpo se agota, porque nuestro cuerpo está diseñado en esencia pues para trabajar de día y descansar de noche. Por eso, cuando el centinela está de guardia, lo que más anhela es ver el amanecer. O sea, que al final se acabe su turno, ¿sí? Cuando hablamos del sentimiento de indignidad, el sentimiento de indignidad nos lleva a sentir que quisiéramos que esto en algún momento se acabara. Quisiéramos que en algún momento Dios me bendijera, qué sé yo, con la muerte, porque es tan fuerte lo que el ser humano siente que pues no se siente preparado para seguir adelante. ¿Qué es lo primero que tengo que entender yo cuando hablamos acerca del sentimiento de indignidad? Lo primero que yo tengo que tener claro es que yo nunca puedo dejar que este sentimiento me aleje de Dios. Porque aquí, en el sentimiento de indignidad, opera mucho el tema de la culpa. Como lo hemos hablado y como lo hemos expresado en varias ocasiones, recordemos que la culpa es el arma predilecta de Satanás para alejar a sus hijos del Señor. La culpa enrarece el pensamiento. La culpa nos hace creer que pues Dios se equivocó o que Dios no tiene velas en este entierro. La culpa nos hace pensar que no somos suficientes para el mismo Señor, que no estamos preparados ni siquiera para un sorbo de la vida cristiana. Y eso es extremadamente aterrador cuando este sentimiento se experimenta. La Biblia me deja claro en Hebreos 10:18, en la Nueva Traducción Viviente, lo siguiente: y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificios. Si hay algo bonito es que el Señor olvida mi pecado. Piense en un pecado o en un sentimiento de indignidad o en una situación que usted haya vivido que lo aleje de Dios. ¿Sabe qué es lo bonito? Que el Señor lo ha perdonado. No solo lo ha perdonado, lo ha olvidado. Y dice, no hace falta más sacrificios. ¿Y por qué es importante eso? Porque a veces cuando el ser humano quiere salir de ese sentimiento de indignidad, ofrece sacrificios. Y la forma de ofrecer sacrificios es eh, como querer expiar su culpa, ¿cierto? Como querer comprar aceptación, como que todo el mundo a usted le caiga bien, ¿cierto? Como agradar a todo el que se encuentra. No, usted no tiene que vivir agradando a los demás. Cuando usted entiende que el Señor perdona y olvida, eso relaja nuestra mente. Usted no necesita pagar una promesa, como se dicen ahí aquellos que, digamos, quieren ver una respuesta a un favor de Dios en algo específico. No, usted no tiene que pagar una promesa. Usted no tiene que hacer nada más. Simplemente entender que Dios lo libera a usted de toda culpa. Cuando el sentimiento de culpa se diluye, la paz llega y usted puede actuar con mayor libertad. Qué importante es entender eso, porque el problema cuando se tiene el sentimiento de indignidad, ya sea por una falta cometida o por un hecho que nunca debió haber sucedido, tenemos claro que Dios lo olvida, pero ¿sabe quién sí nos lo recuerda? Nuestros semejantes, la sociedad, nuestro prójimo, nuestra familia, los de la casa, son los que vienen a recordar mi pecado o vienen a avivar
esa llama de mi sentimiento de indignidad. Pero yo debo entender que Dios quiere que me levante de esa postración a la que muy posiblemente mi familia, mis amigos, mis conocidos, la sociedad me está llevando a sentirme no digno para vivir cualquier proceso. Vamos a mirar y a recordar en Juan capítulo 8 versos del 10 al 12 lo que experimentó la mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio. Recordemos la escena. Estaba Jesús por los lados de Jerusalén enseñando y pues una mujer es sorprendida en el acto de adulterio, la traen frente a él y lo confrontan a Cristo que según la ley de Moisés, esta mujer debe ser apedreada porque fue sorprendida con él y con la otra persona en el acto mismo del adulterio. Qué interesante es que pues el hombre implicado no aparece también en esta escena que también debía haber sido apedreado, porque es que aquí viene, digamos, la cobardía de aquel que juzga, ¿sí? El Señor se queda mirándolos, ¿sí? Y dicen, bueno, el que esté libre de pecado, que sea el primero en arrojar la primer piedra. Pues bien, vamos a centrarnos en lo que sentía esta mujer. Esta mujer se dio cuenta que pues no era digna de vivir. Se sintió humillada, se sintió, digamos, burlada por la misma sociedad. Posiblemente con el hombre que se involucró se sintió hasta falseada. Posiblemente ese mismo hombre con que ella se involucró hasta muy posiblemente la aventó, ¿cierto? Todo este escenario hace que ella estuviera totalmente postrada. No quería levantarse, no podía salir de ahí. Mire lo que nos dice la escritura en Juan capítulo 8 versos del 10 al 12 en la Nueva Traducción Viviente. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ni uno de ellos te condenó. Ni uno, Señor, respondió ella. O sea, ella se dio cuenta que todos esos que la acusaban, cuando el Señor les hizo la pregunta de que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, cada uno de ellos se fue alejando, ¿cierto? Algunos, digamos, exégetas que estudian este pasaje, cuando Jesús hizo esa pregunta, dice la escritura que él fue escribiendo en tierra, ¿sí? Y muy posiblemente el Señor los miraba y escribía el pecado de cada uno y lo miraba. Dice que ellos acusados por su conciencia, cada uno fue soltando la piedra hasta que no quedó ninguno. Pero la mujer seguía ahí, postrada, humillada, ¿sí? Yo tampoco, le dijo Jesús, vete y no peques más. ¿Qué quería el Señor que esta mujer experimentara? Que ni siquiera el Señor la juzgaba y la condenaba. Para Cristo, esta mujer era digna, digna de Él. Dice más adelante en el 12, Jesús habló una vez más al pueblo y dijo, yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Muy posiblemente esta mujer salió de ese sentimiento de indignidad y se encontró con una luz que le indicó cómo debía manejar su vida. No depender del amor de los demás, no depender del juicio de los demás, porque en esta ocasión la que salió victoriosa fue esta mujer, al salir de su sentimiento de indignidad, mientras que los otros fueron acusados por su conciencia, ¿cierto? Porque la Biblia nos enseña que con la misma vara que medimos,
nos medirán a cada uno de nosotros. Y qué importante es entender y comprender esto a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué más tengo que entender acerca del sentimiento de indignidad? El sentimiento de indignidad, pues, puede llegar a opacar por completo una vida. Y ese sentimiento de indignidad puede surgir por algo que nunca debió haber sucedido, pero que lamentablemente sucedió. Es algo que yo tengo que entender acerca de este sentimiento, porque ese sentimiento de indignidad moldea y modela el comportamiento humano. ¿Cómo así? Vamos a mirar. Hay cosas que nunca debieron haber sucedido en nuestra vida, experiencias que marcaron. Aquí vimos cómo fue el pecado del adulterio, pero vamos a ver otro ejemplo bíblico interesantísimo, como es el caso de un tema de abuso sexual o de una violación, que hoy en día pues puede ser en cualquier escenario. Recordemos que siempre los agresores de tipo sexual se encuentran al interior de las mismas casas, ¿sí? Familiares, primos, tíos, ¿cierto? Abuelos, padrastros, que llegan a afectar la vida de un ser humano, la marcan por completo, generan un sentimiento de indignidad y eso moldea y modela su comportamiento a lo largo de su vida y no les deja experimentar la plenitud de Dios, el sentirse pleno, el sentirse que soy suficiente para el Señor. Vamos a mirar el caso de eh, tres hijos de David que se vieron involucrados en esto. Absalón y Tamar eran hijos de la misma madre, hijos de David, y Amnón, otro hijo de David, digamos que le gustó, se enamoró, se empeliculó con Tamar. Amnón y Tamar eran hermanos medios, ¿cierto? Eh, Otro hermano de Amnón le ayudó a formar como una coartada para acceder a Tamar, se fingió enfermo para que Tamar lo atendiera y así pues era tanto digamos, el embeleco que tenía Amnón con Tamar que literalmente quería hacer la suya. Tamar, por supuesto, era una joven virgen y básicamente ella se vio violada. La situación fue tan fuerte que después del acto que ellos vivieron, quedaron odiándose mutuamente. Amnón dice que odió profundamente a Tamar, la avergonzó, la humilló y Tamar quedó básicamente marcada por ese sentimiento de indignidad que muy posiblemente nunca la dejó surgir como mujer. Vamos a ver los versículos. Segunda de Samuel 13, del 10 al 16, en la Nueva Traducción Viviente. Dice lo siguiente: ven, mi amada hermana, acuéstate conmigo, le dice obviamente Amnón a Tamar. Recordemos que eran hermanos medios. No, hermano mío, imploró ella, no seas insensato, no me hagas esto. En Israel no se hace semejante perversidad. ¿A dónde podría ir con mi vergüenza? Y a ti te dirán que eres uno de los necios más grandes de Israel. Mire tan bonito el corazón de Tamar. Por favor, simplemente habla con el rey y él te permitirá casarte conmigo. Pero Amnón no quiso escucharla y como era más fuerte que ella, la violó. De pronto, el amor de Amnón se transformó en odio y la llegó a odiar aún más de lo que la había amado. Vete de aquí, le gruñó. No, no, gritó Tamar. Echarme de aquí ahora es aún peor de lo que ya me has hecho. Pero Amnón no quiso escucharla.
Su hermano de sangre, Absalón, hermano de Tamar, se dio cuenta la canallada que hizo Amnón. Y Absalón se propuso vengar la dignidad de su hermana Tamar. La historia bíblica nos cuenta en pasajes siguientes que Absalón formó una trama y finalmente mató a Amnón, ¿cierto? Por haber violado a su hermana Tamar. ¿Ese evento debió haber sucedido? No, no debió haber sucedido. Pero mire, en este mismo 2 Samuel 13 del versículo 20, ¿qué fue lo que quedó, digamos, grabado en la mente de Tamar? Su hermano Absalón la vio y le preguntó, ¿es verdad que Amnón ha estado contigo? Bien, hermanita, quédate callada por ahora, ya que él es tu hermano. No te angusties por eso. Así pues, Tamar vivió como una mujer desconsolada en la casa de su hermano Absalón. Dice la escritura que Tamar vivió como una mujer desconsolada en la casa de su hermano Absalón. Él fue el que la ayudó y la socorrió de la violación que Amnón tuvo con Tamar. Y cuando uno mira esto, esto es un contexto meramente humano. Estas son cosas que no deberían haber pasado, pero muchas veces le sucede a los hijos de Dios. Este tipo de situaciones que no debieron haber sucedido, pero sucedieron, generan sentimientos de indignidad. ¿Y qué es lo que nos enseña la Escritura? Que no podemos vivir como seres humanos desconsolados. Posiblemente todo esto que vivió los hijos de David, pues también fue fruto de lo que David había hecho en secreto con Betsabé. Y por eso es tan importante que los hijos de Dios cuidemos cada uno nuestros pasos. Estos sentimientos de indignidad, por terribles que sean, por amargos que sean, si nos vamos a lo que hemos aprendido antes en el día de hoy, el entender que Dios lo perdona, de que Dios lo olvida y de que yo sí valgo y sí soy suficiente para Él, es lo que mi corazón debe entender. Yo tengo que tener cuidado con los sentimientos de indignidad porque me pueden llevar a vivir como una persona desconsolada. El sentimiento de indignidad puede llegar a ser tan duro y tan fuerte que nos vuelve fríos e insensibles con Dios, pues sentimos básicamente su indiferencia. Usted siente como que Dios no lo escucha, como que Dios, ¿por qué permitió esto? ¿Por qué Dios fue tan injusto y en esto me traicionaron y me dejaron en vergüenza o me dejaron en ridículo? No tengo cara para volverme a acercar a Dios. No, nunca permita que los pecados o las situaciones de la vida lo alejen de Dios. Por el contrario, acérquese al Señor. Quítese la máscara de que los de la iglesia lo van a acusar. No, acérquese al Señor. En la medida en que usted se acerca, usted se levanta con dignidad. Porque todo esto que nos plantea la Biblia ya ha sucedido y sigue sucediendo en nuestros tiempos. Pero entienda que Dios quiere levantarlo de ahí. El sentimiento de indignidad no puede permitir que a usted lo vuelva frío y duro con Dios. Usted se vuelve frío, usted se vuelve indiferente. Eso es cuando usted deja que ese sentimiento de indignidad gane ventaja en su corazón. Salmo 27 del 10 al 11 en la Nueva Traducción Viviente. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. Enséñame cómo vivir, oh Señor. Guíame por el camino correcto, porque mis enemigos me esperan. Mire qué bonito. Salmo 27, del 10 al 11. Nadie tuvo que haber superado tanto la indignidad como lo hizo David. Recordemos que la Biblia nos deja entrever que David
su papá Isaí no lo reconoció cuando Samuel fue a buscar rey en medio de los hijos de Isaí. Es más, la Biblia nos da una pista. Muy posiblemente David fue un hijo no reconocido, un hijo, digamos, producto de una relación casual de Isaí con otra mujer, posiblemente un adulterio, no lo sabemos. Pero mire lo que nos dice el Salmo 51, versos del 5 al 6. Es un salmo de David, es el salmo que él compone cuando el profeta Natán lo molesta por el pecado de Betsabé, y David cuenta algo de su vida privada, de su vida íntima. Y dice lo siguiente, Salmo 51 del 5 al 6. Mírame, yo fui formado en la maldad, mi madre me concibió en pecado. O sea que la relación de la mamá de David y de Isaí fue una relación de pecado. Lo está escribiendo David en el Salmo 51:5. Mírame, tú amas la verdad en lo íntimo. Haz que en lo secreto comprenda tu sabiduría. Qué bonito es poder entender esto, ¿cierto? David no permitió que su sentimiento de indignidad no era suficiente para su padre Isaí. Posiblemente no fue suficiente para su madre, no fue suficiente para Saúl, pero como lo vimos hace 8 días, él se refugió en el Señor. Él no dejó que este sentimiento de indignidad le ganara ventaja en su vida. Mire qué bonito es poder entender esto. David no se dejó ganar por ese sentimiento de indignidad. Finalmente, para que oremos, para salir del sentimiento de indignidad, yo tengo que reconocer ese sentimiento, que ese sentimiento habita dentro de mí. Hay que hablarlo. Yo tengo que hablarlo con mi pastor, ¿cierto? Con mi familia. Yo tengo que sacarlo de mi mente y de mi corazón. Pero también ese sentimiento de indignidad hay que abandonarlo. Salmo 32, del 1 al 3, en la traducción al lenguaje actual. Mire lo que nos dice. Dios mío, tu perdón nos llega a todos como una bendición. Tu perdón borra nuestros pecados y rebeldías. Tú bendices y declaras inocente a los que no actúan con malicia. Mientras no te confesé mi pecado, las fuerzas se me fueron acabando de tanto llorar. Querida familia, queridos hijos de Dios, no llore por su sentimiento de indignidad. Confiéselo, reconózcalo, sáquelo, trátelo y abandónelo. Porque el sentimiento de indignidad, cuando se instala junto con la culpa, nos alejan extremadamente de Dios. Nos volvemos fríos, calculadores, nos sentimos que nunca vamos a dar la talla y nunca lo haremos. Ese sentimiento de indignidad también lo experimentó Saúl, teniendo las credenciales para ser rey, para enfrentar a Goliat. Era grande, alto, fornido, acuerpado, corpulento, hermoso, lleno del Espíritu de Dios. Pero su sentimiento de indignidad lo fue alejando y lo volvió frío, calculador, áspero, tosco con el Señor, y terminó consultando brujas, adivinos y medium porque no encontraba respuesta en el Señor. A diferencia de David, ¿cierto? Que lo confesó, lo reconoció, lo habló y salió del sentimiento de indignidad. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor entonces en esta mañana cuánto le necesitamos. Amado Padre, mi buen Dios, hoy te doy gracias, Señor, por este tiempo tan especial, Señor. Este tiempo, Señor, donde entendemos que si en algún momento
no nos hemos sentido dignos. ¿Quién podría sostenerse? ¿Quién podría sobrevivir? Cuando nos sentimos indignos, Señor, nos enconchamos, nos da pena el que dirán, no nos acercamos a ti con libertad, nos volvemos fríos, perdemos de vista quiénes somos. Pero hoy, Señor, tú nos enseñas a levantarnos, como levantaste a la mujer que fue sorprendida en su propio pecado. Nos enseñas a entender que no podemos llevar una vida desconsolada por algo que no debió haber sucedido, pero sucedió. Y tú me quieres levantar de ahí. Y hoy, Señor, yo te pido, dígale así al Señor, yo te pido, quita de mi mente y de mi corazón todo sentimiento de indignidad. Tú perdonas, tú olvidas el pecado, tú me das una nueva oportunidad. Tú me levantas, Señor, y no voy a dejar que ninguno, Señor, ninguno humille la dignidad que tú me has dado. Tú me has hecho hijo del Altísimo. Tú me has hecho merecedor de todas tus bendiciones. Tú me has hecho hijo muy amado y especial para ti. Y yo me acerco a mi Padre y lo disfruto. Y no hago caso, Señor, del que dirán, sino que me acercaré ante ti, Señor, y abandonaré ese sentimiento, Señor, que me frustra y que no me permite acercarme a ti. Danos pues tu bendición en esta mañana. Te lo pedimos y te lo rogamos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Bueno, familia, Dios les bendiga. Les invito a que mediten con detenimiento esta palabra de hoy. Un abrazo y Dios les bendiga.